Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar entonces de este interesante virus. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y esta es la agenda que seguiremos. Voy a hablar de unas generalidades del virus, algunas recomendaciones en el manejo de la hepatitis aguda, luego pasaremos al escenario de la cronicidad y terminaré con unas conclusiones. El virus de la hepatitis B, que vemos al lado derecho de la presentación en esta microscopía electrónica, es un virus ADN que pertenece a la familia Hepatnaviridae y se han descrito 10 genotipos de la A a la J, siendo F y H los que predominan en Sudamérica. En hepatología, siempre que lean enfermedades agudas, van a ser aquellas que duran menos de 6 meses y crónico todo lo que supera este tiempo. Y es importante también recordar que la severidad no está dada por la magnitud de la elevación de las transaminasas, sino por el compromiso de la función sintética. De lo que tenemos disponible nosotros para hacer esta evaluación es la medición del INR y va a cumplir con esta característica cuando supera 1.5. Lo ideal sería tener la posibilidad de medir el factor 5 severos por debajo del 50%. Sin embargo, como no lo tenemos en la mayoría de las instituciones, a veces recurrimos a hacer estas pruebas de vitamina K por 3 días para corroborar que ese INR sea real. La presentación clínica de este virus en general es variada, depende del escenario en el que nos encontremos con el paciente, pero una gran cantidad de ellos puede ser asintomático. Los vamos a detectar por alteración de la bioquímica hepática, mientras que una pequeña cantidad va a presentar los síntomas clásicos que esperamos de las hepatitis. La presentación con ictericia, con dolor abdominal, con fiebre, hiporexia o fatiga, y una menor proporción va a presentar manifestaciones extrahepáticas, como pueden ser síndrome similar a la enfermedad del suero, artritis, crioglobulinemia, entre otras cosas. Si bien esto es mucho menor de lo que podemos encontrar descrito en la infección por hepatitis C. Sin embargo, esta presentación es un poco genérica, por ende debemos hacer un abordaje rutinario para descartar otras infecciones virales hepatotropas e incluso en casos severos de infecciones no hepatotropas. Y también recordar que es importante buscar infecciones que compartan este mecanismo de transmisión, como es la infección por VIH. La OMS publicó en 2024 el reporte global de las hepatitis, dándonos información hasta el 2022, donde esta enfermedad sigue causando una gran morbilidad y mortalidad. Se estima que más o menos 250 millones de personas viven con esta infección crónica en el mundo, de los cuales 1.1 mueren por cada año a causa de cirrosis o de hepatocarcinoma y 1.2 millones de infecciones nuevas cada año. ¿Qué es lo preocupante? Que el 13% de los pacientes realmente logran ser diagnosticados y solamente un 3% logra recibir tratamiento antiviral. Este mapa de calor, que es de 3 años antes a la última publicación, lo traigo porque Colombia está dentro de las áreas consideradas como de prevalencia intermedia, encontrando entre un 2 a un 2.9% de prevalencia de antígeno de superficie positivo. Y esperamos que esto cambie a largo plazo, puesto que la vacunación es obligatoria y efectiva en todo el territorio nacional a partir de 1995. Este es el último boletín publicado el año pasado por el Instituto Nacional de Salud, donde muestra que cada vez somos más conscientes que debemos hacer la búsqueda de esta infección, y esto muestra cómo se han venido aumentando el diagnóstico de hepatitis B a partir del año 2021 hasta la fecha. La población en la que principalmente se diagnosticaron los casos nuevos el año anterior era los que comprendían los 35 años en adelante, y algo importante es que no se encontró ningún caso de transmisión materno-perinatal. Las regiones de Colombia más comprometidas por este virus para el año pasado pues fueron la Amazonía, la zona de Guaviare, Vaupés, Arauca, Casanare y los Santanderes. Ahora vamos a hablar rápidamente del ciclo viral. La partícula completa de la hepatitis B también es conocida como la partícula DANE. Para ingresar al hepatocito debe hacer interacción con diversas moléculas, entre ellas con el receptor de la proliproteína de cotransportadora de sodio taurocolato. Al ingresar al hepatocito va a perder esa envoltura, posteriormente va a ingresar al núcleo donde va a perder la cápside y vamos a tener el ADN en una forma que se llama relajada circular. Para poder iniciar el proceso de transcripción se debe establecer la forma del ADN covalente circular cerrado, y a partir de esta vamos a tener la producción de diferentes ARN mensajeros de diversos tamaños producidos por 4 marcos de lectura diferentes,
que van a dar origen a las proteínas virales, como es la proteína del antígeno de superficie, el antígeno E, la proteína X, la poliproteína, el core y también el material genético, que es el RNA pregenómico. Vemos que en este momento es importante que se producen partículas subvirales que solamente van a contener antígeno de superficie, y lo que va a hacer es que se va a comportar como un señuelo ante el sistema inmunológico, lo que lo va a llevar a un perfil de exhausting, y finalmente esto favorece también la cronicidad de esta infección. Una vez tenemos entonces la producción del material genético del core y de la polimerasa, se va a dar la formación de la cápside. Esto se debe formar dímeros entre 90 a 100 dímeros para poder iniciar posteriormente el proceso de transcripción reversa, donde primero se va a producir la cadena negativa del ADN para posteriormente generar la cadena positiva de forma complementaria. Vemos que acá abajo en este proceso puede aparecer el ADN lineal bicatenario, que es el que tiene la capacidad de integrarse a los cromosomas. O sea que vemos cómo este virus puede permanecer dentro de la célula en dos formas. El ADN covalente circular cerrado, que se comporta como un mini cromosoma, y también integrado dentro del ADN. Posteriormente, cuando tenemos entonces lista ya la molécula con la cápside, puede tomar dos vías. Esto puede continuar el proceso de envoltura y secreción, dando origen pues a la partícula completa para volver a continuar con el ciclo, o esto puede ser trasladado nuevamente al núcleo para completar las reservas de ADN covalente circular cerrado, y finalmente esto es lo que hace prácticamente imposible que esta infección se erradique. A pesar de que vemos que tiene muchísimos blancos terapéuticos, después de tantos años, solamente contamos con dos grupos de medicamentos que tienen algún beneficio clínico, como es el interferón, potenciando la defensa antiviral de la célula, o los inhibidores nucleótidos de la transcriptasa reversa. En cuanto a la historia natural, esta infección se espera que tenga un curso netamente agudo en los adultos en el 95% de los casos, y de ellos solamente el 30% va a tener la presentación con ictericia. Menos del 0.5% se presentará con hepatitis fulminante, que también lo pueden encontrar como falla hepática aguda. El 5% va a llevar una infección crónica, y de esos pacientes hasta el 20% puede desarrollar cirrosis hepática. Hasta el 23% se puede presentar con alguna descompensación, y entre el 2 al 8% de las personas estarán a riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular. Es importante tener en cuenta también esta parte izquierda, donde no es necesario tener cirrosis para desarrollar hepatocarcinoma por este virus, y esto se hace importante al momento de realizar tamizaje. La mortalidad de causa hepática a 5 años es del 15% en población europea y del 14% en población asiática. En cuanto a los laboratorios, para enfrentarnos a esta infección, deberíamos hacer la medición inicial de estos tres marcadores: del antígeno de superficie, del anticore total y de los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Cuando estamos ante una presentación aguda es cuando deberíamos pedir el IgM contra el core. Y si tenemos una alta sospecha o tenemos una causa no determinada en pacientes con comportamientos sexuales de riesgo, drogas o conductas de alto riesgo, podríamos pensar en ese momento en pedir carga viral para hepatitis B. Es muy poco frecuente, pero hay una pequeña ventana donde el antígeno de superficie puede no ser detectable. Y en el caso que estemos evaluando un paciente ya con algo de cronicidad, debemos hacer la medición del antígeno E, de los anticuerpos contra el antígeno E, de la carga viral, y pues confirmar la presencia del antígeno de superficie durante más de 6 meses. Ustedes se pueden encontrar que hay unos nuevos marcadores, como son el antígeno relacionado contra el core, el antígeno S cuantitativo y el ARN del virus. Estos lo que van a reflejar es la reserva de ADN covalente circular cerrado y de la cantidad de ADN del virus que está integrado en nuestro genoma, de los cuales solamente está disponible para la práctica en países de Europa y Asia. La medición del antígeno S cuantitativo nosotros no lo tenemos disponible. Entrando ya en el primer punto que quiero tocar de la hepatitis aguda, es que debemos confirmar el diagnóstico. Recuerden que la presentación de la hepatitis aguda generalmente va a ser con compromiso hepatocelular. Esto quiere decir que va a haber un aumento significativo de las transaminasas, no va a haber mucha colestasis. Es importante descartar otras causas, y entre eso está la exposición a tóxicos, a hierbas, alcohol, a otras infecciones.
y debemos descartar la cronicidad. Esta parte es fundamental porque debemos diferenciarlo de una reactivación o de una exacerbación de una infección crónica porque tiene un pronóstico bien distinto. Es difícil de hacer un completo diagnóstico de una reactivación o una exacerbación porque no es una lista de chequeo que se puede hacer y digo, listo, lo cumple. Debemos juntar elementos de la historia clínica del paciente, buscar cambios de enfermedad hepática crónica desde el examen físico, desde la evaluación por las imágenes, de si hay signos o no de hipertensión portal, ya sea por imágenes o por los métodos que estemos utilizando, preguntarle al paciente si ha tenido en algún momento hepatitis. La gente casi nunca sabe qué hepatitis le dio, así que una posibilidad es que la hepatitis previa pudiera ser hepatitis B. Si encontramos citopenias, también está en relación con la hipertensión portal. Y en cuanto a los laboratorios, son los mismos que les acabo de mencionar. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hasta el 25% de los casos de reactivación de la infección crónica pueden tener un core IgM también positivo. Si uno pudiera medir este core IgM de forma cuantitativa, entre más alto esté el título indica infección aguda y entre más cercano esté a 1 indica que probablemente es una reactivación. En cuanto a las transaminasas, aunque no es un parámetro confiable, tiende a ser menor la elevación en la reactivación. Se ha descrito elevación de alfa-fetoproteína sin necesidad de que haya hepatocarcinoma de base, pero esto es una suma de elementos. Tiene un riesgo importante de causar descompensación hepática, de llevar al paciente a falla hepática aguda y a la muerte, por lo cual es indispensable identificar este escenario y siempre requiere de manejo antiviral. Lo ideal es remitir a los pacientes a centros que cuenten con hepatología y trasplante hepático porque el trasplante se vuelve pues, una opción curativa. Posteriormente establecemos la severidad y el manejo va a estar derivado en función de esta. Si el curso es no severo, el manejo es netamente sintomático, debemos evitar otros agentes agresores como el alcohol, hierbas, medicamentos hepatotóxicos y definir si el paciente en algún momento requiere manejo hospitalario por comorbilidades, por el contexto social o incluso por la tolerancia a la vía oral. Si el comportamiento es severo o fulminante, debemos iniciar manejo antiviral, remisión a un centro que cuente con hepatología y trasplante hepático. Y por último, lo que debemos hacer es la prevención de infección a personas que han estado expuestas, ya sea por vía sexual o porque se está pensando, por ejemplo, en un nicho familiar y ofrecerles las terapias que sean necesarias, ya sea vacunación en presencia o no de inmunoglobulina para la hepatitis B. Hasta el 2007 no había ninguna publicación realmente que dijera si utilizar medicamentos antivirales tenía algún impacto en el comportamiento de la hepatitis B aguda. Entonces, Kumar y colaboradores hacen seguimiento de pacientes en India entre el 2002 y el 2005, donde deciden incluir pacientes inmunocompetentes que tuvieran una infección aguda por el virus de la hepatitis B y que tuvieran bilirrubina por encima de 5. Les dieron tratamiento con lamivudina 100 miligramos al día por 3 meses y el grupo control fue expuesto a placebo. Es importante tener en cuenta que ellos definieron una infección severa cuando se cumplían 2 de 3 criterios, como es tener una bilirrubina por encima de 10, como tener INR por encima de 1,6, y llama la atención que incluyeron en su definición la presencia de encefalopatía hepática. Sin embargo, deben tener en mente que estos 3 criterios juntos pues ya harían diagnóstico de una falla hepática aguda. Sin embargo, el 66% de los casos cumplió con esta definición. Ellos encontraron que si bien la lamivudina reduce más rápidamente la carga viral en las primeras 4 semanas, de ese momento en adelante no tiene ningún impacto distinto al grupo control, no mejora los laboratorios en cuanto a los niveles de bilirrubina, tampoco reduce más rápidamente los niveles de transaminasas y esto no se traduce realmente en ningún beneficio clínico para el paciente. En este seguimiento ningún paciente murió, ningún paciente se trasplantó y aquellos que cumplieron en algún momento con el criterio de falla hepática aguda resolvieron la encefalopatía en menos de una semana y el desenlace pues finalmente fue bueno. ¿Qué nos deja también este estudio? Que si bien no cambia el curso clínico en las presentaciones severas, es una medicación que es segura. Si el paciente en algún momento tiene una evolución desfavorable, debemos iniciar el tratamiento antiviral en los cursos más severos porque esto lo que hace es que la carga viral disminuya al momento del trasplante, esto protege a la reinfección del injerto, no es porque cambie realmente el curso del paciente. Posteriormente se publica este metaanálisis en el cual buscaban
revisar los estudios que habían sido publicados hasta el 2016 evaluando el impacto de terapias antivirales, ya fuera la lamivudina, entecavir o interferón, comparados con el placebo o con otro antiviral, y estos datos son el reflejo de 592 pacientes. En general, en ninguno de los desenlaces que evaluaron encontraron cambios importantes, solamente en la evaluación de la seroconversión del antígeno de superficie, un solo estudio demostró que usar entecavir probablemente favorecía la depuración de la seroconversión un poco más rápida. Sin embargo, esto pues no es demostrable en los demás trabajos y tampoco acelera el tiempo de la conversión. Realmente la mortalidad tampoco tiene ningún efecto y esto confirma los hallazgos que les acabo de mostrar, que realmente no hay beneficio de ninguna intervención farmacológica en el curso agudo, y sí encontraron que las personas que habían sido expuestas a interferón tuvieron más efectos adversos. Los demás antivirales son seguros, así que son los que deberíamos utilizar en caso de presentaciones severas o fulminantes. Entonces, ¿a quién sí tratar? Aquellas personas que se presenten con hepatitis fulminante, con hepatitis aguda severa, y hay una definición de cursos prolongados que salió de una reunión de expertos en el 2006 en Vancouver, donde dicen que si los pacientes tienen más de 4 semanas de síntomas, con INR por encima de 1.6, con ictericia profunda, deberíamos también considerar el antiviral si no lo hemos iniciado antes por algún motivo. ¿Qué antiviral elegir? Antivirales de alta barrera de resistencia, como son entecavir, tenofovir y tenofovir alafenamida. Las dosis se las voy a mostrar un poco más adelante en la parte de la cronicidad. Las terapias basadas en interferón están contraindicadas. Estos pacientes con cursos severos deberían ser evaluados por hepatología y en el seguimiento a largo plazo se definirá la suspensión del tratamiento antiviral si se confirma la seroconversión del antígeno de superficie o si el paciente está haciendo un curso de cronicidad. Hay algunos criterios de suspensión, pero no es pues como el objetivo de esta charla que lo conozcan. En cuanto al escenario crónico, sabemos que lo podemos clasificar en función de la presencia del antígeno E. Vamos a llamar infección cuando no hay elevación de las aminotransferasas, vamos a llamar hepatitis cuando hay elevación de las aminotransferasas, y esto nos ha reflejado, si bien la historia natural de la infección habla más de la interacción entre ese virus y la respuesta inmune del paciente, no sigue necesariamente un curso lineal y todavía la seguimos usando por cuestiones de pronóstico. Si ustedes se fijan, las personas que tienen una infección con antígeno E positivo, es lo que antes se llamaba como inmunotolerantes, uno espera que no dure más de 3 décadas de la vida. Estas personas se caracterizan por tener cargas virales muy altas, con transaminasas normales. Ahora que hay la posibilidad en algunos lugares de la medición del antígeno S, del antígeno S de forma cuantitativa, esto va a estar muy alto, pero el riesgo de progresión a enfermedad hepática realmente es ninguno o mínima. No siendo así para la hepatitis con antígeno E positivo y no siendo así para la hepatitis con antígeno E negativo. El curso en hepatitis con antígeno E negativo, muchas veces puede que uno en el primer encuentro con el paciente no encuentre las aminotransferasas elevadas, pero es importante seguirlos estrechamente porque se ha visto que la persistencia de la actividad necroinflamatoria es lo que finalmente lleva a la progresión de la enfermedad hepática. Importante también que una cantidad de pacientes jóvenes que no tengan fibrosis, que tengan infección con antígeno E negativo, tienen un chance de hacer una seroconversión del antígeno de superficie del 2% al año. Así que en ellos sugieren que si son menores de 30 años no debemos apurarnos a colocar la terapia antiviral. Y lo otro que deben saber es que estas fases no son estáticas. Si el paciente tiene cambios en la inmunidad, puede haber seroreversión. Es decir, que el paciente que, por ejemplo, logra en algún momento negativizar el antígeno de superficie puede volver a positivizarse, y lo mismo pasa con el antígeno E. Cuando vamos a ofrecer tratamiento antiviral tenemos algunos objetivos. Entre ellos está reducir la morbilidad que se deriva de la cirrosis, del carcinoma hepatocelular, y controlar las manifestaciones extrahepáticas si se presentan. La idea también es mejorar la calidad de vida, mejorar los laboratorios, logrando una supresión viral, normalización de las transaminasas, y como último objetivo estaría lograr la pérdida del antígeno de superficie. También está la prevención de la transmisión del virus de la hepatitis B,
y la prevención de la reactivación, esto sobre todo en caso de que el paciente vaya a ser expuesto a inmunosupresión. Lo ideal sería lograr una cura completa, que esto indicaría la eliminación del DNA covalente circular cerrado y la integración al genoma, cosa que es imposible. Así que lo que buscamos es la cura funcional, que es confirmar la pérdida del antígeno de superficie, logrando una supresión de la carga viral, y esto es independiente de que el paciente logre o no desarrollar anticuerpos contra el antígeno de superficie. Muchas veces nos toca confirmarnos con las curas parciales, donde el paciente sigue presentando el antígeno de superficie positivo, pero logramos una supresión viral. Para el tratamiento de la presentación crónica, debemos, como primera medida, establecer cuál es la fibrosis de nuestro paciente. Fibrosis avanzada se define como la presencia de fibrosis mayor a grado 3, ya sea por Metavir o a los puntos de corte que correspondan para F3 en evaluaciones como por ejemplo por elastografía. O la presencia de cirrosis, que el paciente puede llegar por ejemplo descompensado, tener cambios muy claros en ecografía, tener esplenomegalia, varices, bueno, estas cosas que nos confirmarían ya la cirrosis. Siempre debemos hacer imágenes, siempre debemos hacer una evaluación de la bioquímica hepática completa y de ahí hacia allá lo que necesitemos, endoscopias o estudios adicionales. Pero para esta parte de la evaluación no invasiva hay dos scores que se pueden utilizar, como es el FIB4 o el APRI, que lo podemos calcular fácilmente con pruebas que tenemos de laboratorio. El FibroTest, que es una combinación de marcadores que reflejan la presencia o no de fibrosis, o la elastografía hepática, idealmente por FibroScan, que es la técnica que está validada en la mayoría de los estudios. Y con menor frecuencia tenemos la evaluación invasiva, que sigue siendo el estándar de oro, pero tiene algunos riesgos que, si bien son bajos, pueden ser incómodos para el paciente. Debemos reservarlos para los casos dudosos, para los casos donde la evaluación no invasiva es discordante, y lo van a reportar por medio de dos escalas, puede ser de la escala Ishak o por la escala de Metavir. Como eso no lo usamos de rutina, vamos a concentrarnos en la evaluación no invasiva. La OMS, en su publicación de las guías del 2024, hizo un metaanálisis de las diferentes métodos de evaluación no invasiva, comparando el APRI y el FIB4. Ellos se llevaron la sorpresa que el APRI es el score que mejor comportamiento tiene, aunque no es perfecto, para encontrar fibrosis significativa o para encontrar cirrosis, con los puntos de corte que están viendo aquí a la derecha. Ellos probaron los puntos de corte que están acá abajo, pero tienen sensibilidades y especificidades no muy buenas, por lo cual lo que dicen es que si uno encuentra puntos de corte por encima de 2, eso sin duda le está hablando de que el paciente tiene una fibrosis avanzada, pero si uno encuentra valores entre 1 y 2, es una zona del limbo que deberíamos complementar con algún otro estudio no invasivo. El FIB4 tiene estos puntos de corte reportados que realmente son extrapolados de infección por hepatitis C, donde se comporta muy bien, pero no es así en el escenario de hepatitis B, así que no deberíamos utilizar el FIB4 para evaluar este escenario. Y el estudio Sonic B evaluó el comportamiento de estas dos escalas, donde dice que realmente utilizar estos scores con los puntos de corte como los conocemos realmente puede tener bastantes problemas en la discriminación de los pacientes. Otra opción es tener el FibroTest, esto está disponible. Nosotros realmente no los utilizamos mucho, pero a la consulta nos llegan pacientes remitidos sobre todo por medicina familiar que hacen uso de esta herramienta y realmente tiene una buena capacidad de discriminación. Y por ende, si tenemos dudas con estas medidas no invasivas, lo que debemos hacer es una evaluación por elastografía, donde hay unos puntos de corte establecidos para fibrosis significativa, es decir, por encima de grado 2, fibrosis avanzada por encima de grado 3 o fibrosis, cirrosis ya por encima de grado 4. Una vez tenemos claro entonces el estadio de fibrosis de nuestro paciente, debemos preguntarnos, según la guía europea, si tienen carga viral o no detectable. Si la respuesta es sí, ofrecer tratamiento antiviral, y si la respuesta es no, monitorizar y ofrecer tratamiento solo en el escenario de inmunosupresión. Sin embargo, a nosotros nos cuesta un poco entender este escenario porque los pacientes con cirrosis de base tienen algún grado de inmunosupresión, están expuestos a que si ocurre una reactivación los desenlaces pueden ser mortales, así que la recomendación es que
no deberíamos tener en cuenta los niveles de la carga viral y a los pacientes cirróticos o con fibrosis avanzada siempre deberían recibir tratamiento antiviral. Si la respuesta es que el paciente no tiene fibrosis avanzada ni cirrosis, debemos fijarnos en los valores de la carga viral. Si está por encima de 2.000 unidades por mililitro, debemos fijarnos entonces en los niveles de ALT. Si la ALT es, si la carga viral es baja, pero tenemos niveles de ALT elevados, tenemos que buscar alguna otra etiología que lo explique y debemos monitorizar estos pacientes. ¿A quién se les ofrece tratamiento? Aquellos que estén recibiendo alguna terapia de hepatocarcinoma, aquellos pacientes coinfectados con VIH, pacientes con manifestaciones extrahepáticas o que vayan a ser expuestos a inmunosupresión. Por el contrario, si encontramos cargas virales por encima de 2.000, debemos ver si la ALT está por encima del valor normal del laboratorio, si la fibrosis es mayor a grado 2, si tiene factores de riesgo para hepatocarcinoma, si tiene manifestaciones extrahepáticas, si va a estar expuesto a inmunosupresión o si tiene riesgo de transmisión de virus de la hepatitis B, y aquí ponen algunas ocupaciones como por ejemplo el personal de salud que realiza algún tipo de procedimiento invasivo. En ellos deberíamos buscar cargas virales por debajo de esto y en ese momento tendrían una indicación de tratamiento. Si uno tiene alguno de estos factores, lo correcto es ofrecer tratamiento antiviral y si no, podemos ofrecer monitorización y definir si requiere tratamiento en estos escenarios que acabo de mencionar. Vale aclarar que la mayoría de los estudios y de las guías, tanto europeas, americanas, asiáticas, están de acuerdo en que uno debería ofrecer tratamiento a los pacientes que tengan más de 30 años. Antes de los 30 años uno esperaría que todavía puedan hacer algo de depuración del virus, del antígeno de superficie. Porque estos puntos de corte, los estudios REVEAL han sido una parte muy importante de esta decisión. Aquí vemos como en un seguimiento de una cohorte prospectiva de más de 3.600 pacientes, los siguieron a 11 años, querían ver si el nivel de carga viral tenía algún impacto en el desarrollo de hepatocarcinoma y se dieron cuenta que las diferencias aparecen cuando la carga está por encima de 10.000 copias en adelante. 10.000 copias equivale a 2.000 unidades, como lo dicen las guías. Y acá, en esta cohorte, el 72% de los pacientes tenían antígeno E negativo, tenían ALT normal al ingreso, tampoco tenían cirrosis al inicio del estudio, y este comportamiento se mantiene por encima de 2.000 unidades por mililitro, aumenta significativamente el riesgo de hepatocarcinoma. Es un marcador independiente del antígeno E, de la ALT y de la cirrosis para el desarrollo de hepatocarcinoma. Esta cohorte REVEAL también evaluó este desenlace en la aparición de cirrosis con unos datos parecidos, por encima de 2.000 unidades por mililitro, aumenta el riesgo de desarrollo de cirrosis, por lo cual es el umbral con el que deberíamos tratar a los pacientes. Sin embargo, hasta antes del 2020, la mayoría de sociedades estaba de acuerdo en ofrecer tratamiento cuando superaban los umbrales establecidos para antígeno E positivo o para antígeno E negativo, si el paciente tenía 2 o más veces de elevación de las transaminasas. Ahí aparece el estudio TORCH, donde incluye esa población que no cumplía con los criterios de tratamiento, aquellos que tenían elevaciones mayores a 1 vez, pero menores a 2 veces el límite superior del laboratorio. Ellos ofrecieron terapia con tenofovir porque es un antiviral que tiene casi nula tasa de resistencia, a dosis de 300 miligramos al día por 3 años, y ellos querían ver si había algún cambio en la fibrosis o en la necroinflamación confirmado por biopsia hepática. Ellos encontraron que la mayoría de los pacientes tenían poca fibrosis o fibrosis leve al momento de la evaluación inicial, el 85% en el grupo de tenofovir y el 77% en el grupo de placebo. Ellos que encontraron que si bien la mayor cantidad de personas no tuvo ningún cambio o mejoró esa fibrosis inicial, sí hubo una disminución en la progresión de la fibrosis. Ellos dicen que es muy probable que hayan encontrado esta gran cantidad de pacientes que se mantenían iguales o que mejoraron porque realmente la fibrosis inicial no era mucha, así que no había mayor cosa que mejorar. En cuanto a la necroinflamación, ellos no encontraron ninguna diferencia con que el antiviral mejore esos hallazgos histológicos de necroinflamación, pero hay un detalle adicional y es que tenían dentro del protocolo
uso de entecavir de rescate si los pacientes hacían exacerbación. A esos pacientes les dieron entecavir y por supuesto que la mayoría de pacientes que hizo exacerbación estaban en el grupo de placebo, así que estos hallazgos de no haber encontrado mejorías en la progresión de la necroinflamación seguramente están influenciados porque una gran cantidad del grupo placebo estuvo igual expuesto a entecavir. Que es importante también que perder el antígeno de superficie no es una cosa que ocurra frecuentemente, aquí solamente ocurrió en uno de todos estos pacientes y fue en el grupo de placebo. Entonces, este estudio lo que sugiere es que esas personas que tienen menos de 2 veces en la elevación de la LT por el límite superior se benefician también de tratamiento antiviral que antes habrían caído en grupos de zona gris. En cuanto a las características de los antivirales, siempre es bueno preguntarse el perfil de seguridad, qué pacientes tenemos, si están en edad reproductiva, cuál es el filtrado glomerular basal, si tienen osteoporosis o no, y dependiendo de eso, escogerlos. Realmente no hay uno que sea mejor que otro. Por lo general iniciamos con entecavir en los pacientes que no tienen coinfección con VIH, con tenofovir, las terapias basadas en tenofovir en los pacientes que tienen VIH, y ustedes se pueden encontrar 2 dosis distintas para entecavir, 0.5, que es lo que usualmente formulamos para los pacientes que están compensados, o 1 miligramo al día para los pacientes que están descompensados. Esa dosis se ha quedado histórica de los estudios que se diseñaron en la época de la lamivudina, más pensando en que hubiera resistencia, pero a veces ustedes se pueden encontrar que en los pacientes descompensados o en agudo en crónico, por ejemplo, les pongamos esta dosis de 1 miligramo al día. Importante que las terapias basadas en tenofovir se deben dar con los alimentos. El entecavir requiere de estar separado 2 horas antes o 2 horas después de los alimentos, y que en el embarazo de preferencia utilizar tenofovir. Y hay efectos adversos reportados para entecavir, como es el riesgo de desarrollo de acidosis láctica. Esto es raro, generalmente se presenta en gente muy enferma, con MELT por encima de 20. En el tenofovir disoproxil fumarato, tener en cuenta el riesgo de enfermedad mineral ósea, hipofosfatemia y demás. Y en el grupo de tenofovir alafenamida, pues el desarrollo de dislipidemia. ¿Cuál es el beneficio o cómo cambian los marcadores según el tratamiento al que estén expuestos los pacientes? Vemos que en general con todas las terapias, con interferón o con estos antivirales de alta barrera de resistencia, pues en general se logra una normalización de las transaminasas en una buena cantidad de los pacientes. Vemos que en los pacientes con antígeno B positivo, la seroconversión a largo plazo, a 10 años, está entre el 27 y el 38%. Esto es una cosa que seguramente estas terapias, como podemos ver, son de largo aliento. Y en cuanto a la supresión viral, pues lo hacen bastante bien en los dos grupos, logrando una supresión viral mucho más rápida en los pacientes que tienen antígeno B negativo, y esto concuerda con las fases iniciales porque los pacientes pues parten de unas cargas virales más bajas. Sin embargo, vemos cómo es poco o mínimo el aclaramiento del antígeno de superficie en ambos grupos, tanto en antígeno E positivo como en antígeno E negativo. Así que lograr la cura funcional que les mencioné anteriormente es poco frecuente realmente. Lo ideal sería encontrar terapias finitas, pero uno se pregunta, bueno, ¿y el paciente logra la cura funcional y eso le va a disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo? Realmente no. Entre más tempranamente se logre esta cura funcional, ojalá si esto fuera antes de los 30 años, el riesgo es casi mínimo, pero en este estudio publicado en el 2023 vemos cómo pacientes asiáticos que lograron esa cura funcional lo siguieron después de 7 a 12 años. Aquellos que lograron la cura funcional a una edad más tardía, en promedio se logró en estos pacientes después de los 57 años, si bien reduce la probabilidad de descompensación hepática y de aparición pues, de las complicaciones de cirrosis como tal, no elimina el riesgo de hepatocarcinoma. Así que estos pacientes debemos tamizarlos. No es que el paciente se curó y lo vamos a abandonar, deben seguir rutinariamente cada 6 meses en la consulta de hepatología. ¿Quiénes tienen más riesgo de hacer hepatocarcinoma? Los pacientes con los factores de riesgo descritos en todos los estudios, pacientes mayores, pacientes hombres, pacientes que tienen cirrosis, ALTs más altas o plaquetas más bajas al momento de la pérdida del antígeno de superficie.
Entonces, una vez decidimos que el paciente requiere tratamiento, debemos hacer un seguimiento ambulatorio que puede ser cada 3 a 6 meses hasta lograr la supresión viral. Debemos hacer un seguimiento de la función renal, tener una proteinuria al menos basal y recordar el tamizaje de hepatocarcinoma. Después de que logramos la supresión viral, estos controles se pueden espaciar de preferencia cada 6 meses. Uno debería hacer evaluación de antígeno B y de anticuerpos contra el antígeno B en los pacientes que partieron con antígeno B positivo cada año. Deberíamos hacer seguimiento del antígeno de superficie cada año, ojalá cuantitativo, no lo podemos hacer nosotros, así que lo pedimos cualitativo. Recordar que hay que tener en mente la salud ósea de los pacientes y se puede hacer reevaluación de la fibrosis cada 1 a 2 años. Si el paciente no fue candidato, decidimos que no íbamos a empezar terapia antiviral, debemos hacer seguimiento cada 6 meses con bioquímica hepática, con carga viral, la misma premisa de antígeno B si era antígeno B positivo, antígeno de superficie una vez al año, y dependiendo del escenario o de la fase en la que lo hayamos encontrado, la evaluación de la fibrosis puede ser cada 1 a 3 años. En cuanto a la reactivación o exacerbación, reactivación habla a aumento de la carga viral. Si el paciente tenía una carga viral indetectable, que se vuelva detectable por encima de 10 unidades por mililitro, o si tenía una carga positiva, que aumente un logaritmo por encima de lo que tenía de basal, o que veamos seroreversión del antígeno de superficie. Exacerbación en los textos habla más de la elevación de las transaminasas, por eso lo pongo como estos dos términos juntos, ustedes pueden decirle como quieran que vamos a entender. Hay dos mecanismos de reactivación o de exacerbación. La espontánea no está del todo clara, pero se presenta con mayor frecuencia en hombres con transaminasas elevadas, más de 40 años al momento de la seroconversión del antígeno E, y se ha descrito más también en genotipo C. O lo que sabemos de la inmunosupresión, donde el riesgo de coactar esta reactivación, se lo repito, es que la presentación es severa con complicaciones muy graves. Esta tabla de los medicamentos y el riesgo es la que se publicó en la guía europea el año pasado. En los pacientes que tienen antígeno de superficie positivo o en quienes encontramos una infección oculta, debemos ofrecer terapia antiviral en el escenario de medicamentos de alto riesgo y de riesgo moderado. En los pacientes que tienen solamente core positivo y que confirmamos que la carga viral es negativa, debemos ofrecer terapia antiviral en los pacientes de alto riesgo. En estos otros escenarios que se quedan por fuera de los recuadros, uno debe hacer seguimiento de los pacientes. Acá en el escenario moderado, algunos están a favor de seguimiento, otros a favor de terapia, según el acceso a los servicios de salud de los pacientes, o si tiene otras terapias, tiene sumatoria de diferentes terapias que no alcanzan a ser, digamos, todas de alto riesgo. ¿Qué medicamentos utilizar? Los mismos, a las mismas dosis que les menciono en la parte de cronicidad. Lo ideal es iniciar estas terapias 1 a 2 semanas antes. En general las guías no hacen mucho mención a esto, pero uno ve los estudios que se incluyen en los metaanálisis y casi todos están dentro de este rango. Sin embargo, si uno está frente a una presentación de alguna enfermedad que sea muy urgente, pues por lo menos iniciar las 2 terapias al tiempo. Cuando el paciente recibe terapia anti-CD20, debe recibir el antiviral durante la terapia y hasta 18 meses después de la suspensión de la terapia. En los demás medicamentos se puede ofrecer durante la terapia hasta 6 a 12 meses después. Y es necesario hacer un seguimiento estricto posterior a la suspensión de la medicación porque hay algunos pacientes que pueden hacer exacerbaciones tardías. En el resto de escenarios, a quien no le vamos a ofrecer terapia antiviral, debemos hacer un seguimiento cada 3 meses con carga viral y bioquímica hepática, y en los que tienen anticore positivo podemos pedir también el antígeno de superficie porque ahí estaríamos evaluando la seroreversión. En el escenario de tamización de hepatocarcinoma, esto es costo efectivo cuando el riesgo de hepatocarcinoma supera el 0.2% al año. Está claro que debemos tamizar los pacientes que tienen cirrosis, Child A o Child B. En Child C solamente tamizarlos si podemos ofrecer una terapia, y la terapia en este escenario sería trasplante. De lo contrario, no. En los pacientes que no tienen cirrosis, pero que tienen riesgo intermedio o alto de presentarlo, la guía europea dice que debemos tamizar a los pacientes que tengan una puntuación PHB
mayor o igual a 10 puntos, esto fue de una derivación de una corte europea, historia familiar de hepatocarcinoma, coinfección con virus D o fibrosis avanzada. Los americanos, aparte de esto, incluyen a personas que provengan de regiones endémicas, mujeres por encima de 50 años, hombres por encima de 40 años o haber vivido en África a temprana edad. Y hay otras recomendaciones de tamizar a la población que vive con VIH, que también tiene coinfección con hepatitis C, o aquellos que depuran el antígeno de superficie después de los 50 años. Este es el PHB, uno lo puede hacer de forma académica, realmente es una cosa fácil de calcular, evalúa el sexo, las plaquetas y la albúmina de los pacientes, y si está por encima de 10, pues hay que tamizar a estos pacientes. ¿Por qué es importante tamizarlos? Porque la mayoría de estudios de tamizaje en hepatocarcinoma que han sido extrapolados al resto de causas de cirrosis han sido derivados de población con virus de la hepatitis B. Vemos cómo hacer un diagnóstico temprano en estadios 1 y 2 para ese momento, aunque realmente no es que fueran muy tempranos. Uno es que no tuviera síntomas y dos es que no tuviera síntomas avanzados. Definitivamente cambia la mortalidad de estos pacientes. Se debe hacer con ecografía hepática. Uno debería siempre fijarse en la calidad de la visualización del radiólogo. Si son personas obesas, si son personas que tienen interposición de gas o alguna limitación técnica, debemos buscar una imagen alternativa para estar tranquilos de que no hay lesiones focales. Cuando se hace evaluación solo por ecografía, la sensibilidad es del 54% y la especificidad alcanza a ser del 91%. Por eso es importante completarlo con alfa-fetoproteína sérica. Mejora la sensibilidad a un 63% y reduce ligeramente la especificidad. Ustedes se pueden encontrar que hay puntos de corte que sugieren que son predictivos de hepatocarcinoma cuando supera los 20 nanogramos sobre mililitro, porque fue el punto de corte que tenía mejor sensibilidad y especificidad. Sin embargo, la invitación es a que se fijen en el punto de corte de los laboratorios, que en general en Cali es alrededor de 7, para buscar imágenes de una mejor resolución, para estar tranquilos de que el paciente no tiene ninguna lesión focal de base. Y ya para ir terminando, el último escenario que les quiero recordar es la búsqueda de la hepatitis D. A veces nos suena un poco lejano encontrar casos de hepatitis D. Las guías europeas son las que tienen las indicaciones más sencillas y es básicamente tamizar a todas las personas que tengan antígeno de superficie positiva, mientras que el resto de guías tienen una serie de criterios, de exposiciones, de zonas donde nacieron y demás, pero resalto estas y es pacientes que tengan elevación de las transaminasas con carga virales bajas, porque el virus de la hepatitis D ocupa la maquinaria celular para la producción de su virus y disminuye la acción de la replicación del virus de la hepatitis B. Y lo otro es que si tenemos dudas, podemos iniciar la tamización con anticuerpos contra el virus de la hepatitis D. ¿Cómo interpretamos esto? En el escenario del paciente que llega con hepatitis aguda y evaluamos que tiene una hepatitis aguda por virus de la hepatitis B, podemos hacer la medición de una vez de la carga de RNA para virus de la hepatitis D. Si es positiva, podemos decir que el paciente tiene una coinfección, virus B, virus D, y si el RNA es negativo, podemos decir que solamente tiene una infección aguda por virus de la hepatitis B. Si el paciente está en un escenario crónico, aquí tenemos que hacer uso de los anticuerpos. Los anticuerpos son totales. Si son positivos, evaluar la presencia del RNA. Y si lo encontramos positivo, podemos decir que el paciente está con una superinfección de virus B, virus D. Y si es negativo, podemos decir que el paciente resolvió la infección por virus D. La probabilidad de resolución de ambas infecciones es mucho mayor cuando se presentan en forma de coinfección que cuando se presentan en forma de superinfección. Incluso la superinfección puede llevar al paciente a una descompensación aguda de la hepatitis B. Así que si uno encuentra al paciente que no tiene una causa clara de descompensación, debemos pensar también en esta entidad. En Colombia en el 2025 se encontraron 8 casos. A veces uno se pregunta, ¿será que esto vale la pena buscarlo si no tenemos un tratamiento que ofrecerles? Si la única terapia que existe es basada en interferón y se debe usar en pacientes sin cirrosis y el único medicamento que hasta ahora inhibe la entrada de este virus es el bulevirtide, que no lo tenemos disponible y solamente está aprobado hasta Chailá.
realmente para nosotros sí tiene un sentido buscarla, y es que si el paciente necesita trasplante en algún momento, va a cambiar la conducta en la selección de los injertos y en la profilaxis post-trasplante. Así que a manera de conclusiones, es muy importante la determinación de la fibrosis hepática para el manejo de estos pacientes, y ya vimos todo lo que implica en el desarrollo de cirrosis y de hepatocarcinoma. El tratamiento reduce el riesgo de descompensación, sobre todo por las complicaciones de la hipertensión portal, pero vemos cómo el riesgo de hepatocarcinoma sigue, no se elimina del todo. Es importante que ustedes conozcan estos escenarios complejos para poder hacer una remisión oportuna y incluso que el paciente sea candidato a terapias salvadoras como el trasplante. No olvidar buscar el virus de la hepatitis B, y como una recomendación adicional es que en los pacientes que tengan infecciones crónicas debemos igual controlar los otros factores que contribuyan a la progresión de las enfermedades hepáticas, como es el sedentarismo, el síndrome metabólico. Aquí la diabetes es un factor sinérgico, tanto así que ha sido incluido en algunos scores pronósticos para desarrollo de hepatocarcinoma. Búsqueda de coinfecciones, ojalá reducir o cesar el consumo de alcohol, cesar el consumo de tabaquismo y ofrecer inmunización para otras enfermedades inmunoprevenibles, como sería el caso de la hepatitis A. Y eso era todo lo que traía para contarles hoy.